Semana 1. Normas de seguridad en los procesos de manufactura. Las competencias en la sesión de clase: reconocer las principales normas de seguridad e identificar los riesgos de accidentes al mecanizar con máquinas y herramientas. Tenemos la seguridad en el esmeril. Tenemos todas estas normas que vamos a irlas desarrollando poco a poco. La primera, asegúrese de que la velocidad de la máquina no sobrepase la marcada en la rueda. ¿A qué se refiere? Tenemos en las etiquetas de las ruedas abrasivas un número de revoluciones máximas en las que puede girar. Por seguridad no debe de sobrepasar ese número de revoluciones. Si dice 3200 RPM, quiere decir que el motor del esmeril debe de estar girando a 3200 o a menos de 3200. Segunda, nunca altere el tamaño del agujero de la rueda ni la fuerce para montarla en el eje. ¿A qué se refiere? La muela abrasiva, ya sea una recta, una de copa, una redonda, aquí tengo una de vaso, tienen agujeros internos. Estos agujeros no pueden ser alterados. ¿En qué caso se altera? Cuando el agujero tiene 3/4 y el eje del esmeril, por ejemplo, es mayor, es en 1 pulgada. Esto es incorrecto, no debe de alterarse el agujero de la rueda. Use bridas limpias, parejas y con rebajes, que tengan como mínimo en su diámetro 1/3 de la rueda. Las bridas son estas etiquetas. Tiene doble función la etiqueta. La primera nos va a dar información sobre el número de revoluciones, el tipo de muela abrasiva, el tipo de grano, el tamaño, la dureza, etc. Pero también nos va a servir como de soporte, va a amortiguar la sujeción. Estoy señalando toda la brida, y estas bridas pueden ser de papel, de cartulina, pero también están protegidas con bridas de metal, que vamos a ver más adelante. Nos indica que las bridas deben ser parejas y que el diámetro debe ser 1/3 de la rueda, para evitar el juego axial que tiene la rueda abrasiva cuando está en movimiento, y más si estás esmerilando y le estás haciendo una presión en esta cara frontal de la rueda. Las partes de un esmeril. Mira, fíjate que tienes aquí primero la mica protectora, el soporte de la rueda del esmeril, y señalo estas dos porque están relacionadas con el guardachispas. El soporte de la rueda tiene que estar a una distancia de 3 milímetros de la muela abrasiva. Tiene un ojo chino aquí, de tal forma que puedes ir desplazando de acuerdo al desgaste de la rueda. Una parte importante también están las guardas de protección de la muela abrasiva. Bien, para el montaje de la rueda de la muela abrasiva, tengamos en cuenta que aquí podemos utilizar para la presión un taco que sea de madera. La presión que hacemos al ajustar la tuerca a la brida tiene que ser tal que solamente sea con la fuerza que puede dar el hombre. No utilizamos un martillo de metal ni nada. Podemos usar un mazo de goma. Eso sí podemos realizar. Lo que está haciendo, lo que vemos aquí en la figura, está comprobando que la muela abrasiva no tenga ninguna rajadura. Si tiene un sonido sordo, un sonido hueco, indica pues que está fracturada y no se debe de usar. Bien, ¿qué tenemos también aquí? Montaje de la muela abrasiva. ¿De qué forma vamos a realizar el montaje? Dijimos que el agujero no se altera, ¿no? El agujero de la muela abrasiva no debe de alterarse. Si es de 3/4, lo dejamos ahí, tiene que ingresar a un eje de 3/4. Tiene que tener un ligero juego, ¿no? Aquí vemos la muela abrasiva y una separación, dice, de 1/16 a 1/8 del punto de apoyo. No debe ser mayor, porque con el momento que estás esmerilando se puede ingresar la cuchilla o la varilla, lo que estés trabajando. Bien, entonces es importante aquí esta figura. ¿Qué nos indica? El eje del esmeril, la brida metálica, la brida de papel o cartulina o la misma etiqueta de la rueda abrasiva, de la muela abrasiva. La muela abrasiva
otra brida de papel, la brida de metal y finalmente la tuerca. Esa es la forma como se tiene que realizar el montaje de la muela abrasiva. El rectificado de la muela abrasiva. La muela abrasiva se embota. ¿Qué quiere decir? Que todos estos espacios entre grano y aglutinantes se van a llenar, no sé, de partículas de aluminio, de polvo metálico, y entonces para nivelar y limpiar todo este embotamiento, esta sobrecarga de polvo de viruta, vamos a rectificarlo con un punto de diamante. Esto se puede hacer de forma manual, con un poquito de cuidado, y se puede hacer también con la máquina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que tenemos que protegernos de los granos que están saliendo, que van a salir desprendidos, y vamos a protegernos con una careta y con lentes también, las gafas de seguridad. Trabajamos con guantes para esta tarea y siempre con la supervisión del instructor. Bueno, esto sucede accidente en el esmeril por desprendimiento de una pastilla carburada. Las pastillas carburadas vienen soldadas, vienen con sujeción mecánicas a los portacuchillas de los tornos, o puede ser también de una fresa. Entonces, lo que le ha faltado a este señor ha sido una careta de seguridad. Bien, pasemos a otro tema, que es seguridad en el torno. El tornero, el EPP del tornero es un mameluco. Se recomienda que sea ligeramente ajustado, sin mucho bolsillo, como para evitar que se quede aprisionado con algunas manivelas cuando están girando. Y algunos recomiendan que se utilice la manga corta, para evitar que la manga, el puño de la manga, se pueda quedar enganchado en el momento que está girando la máquina. La posición del tornero. Esta es una norma importante a tener en cuenta. Siempre va entre los carros, ubico los carros, ya el carro longitudinal, transversal, longitudinal superior y el contrapunto. Esta es la posición en la que debe estar el tornero, ¿no? Se entiende que no tiene que estar con las manos en el bolsillo, tiene que estar siempre listo, ¿no? Con las manos en las manivelas, pero el tornero nunca debe estar frente al plato que está girando a revolución. Bien, se entiende que no se tiene que utilizar ni bufandas ni corbatas, porque al estar en alta revolución puedes quedar atrapado. El cabello suelto es también un riesgo alto de poder quedar enganchado en la máquina. Debemos mantener el piso limpio, ordenado, sin estorbos de piso, o sea, sin ningún tipo de obstrucción, para evitar que el alumno, el tornero, caiga sobre la máquina que está en rotación. Entonces, esta es una máquina muy peligrosa cuando tú estás jugando en el taller, cuando no tienes cuidado en lo que estás haciendo, cuando no tomas las cosas con seriedad. La recomendación es pues siempre que si no sabes, pregunta al instructor, al profesor que está más cerca en el taller. Cualquier ruido extraño se tiene que apagar también la máquina. Antes de proceder a la limpieza de la máquina, la lubricación, desmontaje, montaje de una pieza interna, es necesario parar el torno, asegurarlo para que no vaya a arrancar impensadamente y poner los interruptores en cero. Sí, cuando vas a hacer la limpieza, alguna maniobra, apaga la máquina. Es importante que para este tema de seguridad tengamos un conocimiento de nuestra máquina. Al conocer la máquina tengo que saber cuáles son el funcionamiento de cada una de las manivelas. Y bueno, es que los tornos de forma no vienen normalizados en la posición de las palancas. Aquí podemos encontrar el encendido del giro, el giro horario y antihorario en esta posición. Tenemos que ubicar en las máquinas los botones de seguridad. Este botón de seguridad pues no tiene otro botón de seguridad por aquí, ¿no? Eso me va a impedir un tanto el apagar la máquina en el caso de una emergencia. Palancas de encendido en la bandeja, aquí. Una palanca de encendido tiene también su botón de seguridad por aquí. Malas maniobras sobre la bancada. Entonces, aquí este es un tema también de una
evitar las situaciones peligrosas. No toquen descuidadamente órganos o piezas en movimiento porque un descuido de este género puede acarrear graves consecuencias. Es decir, no se realiza mediciones ni si quieres hacer alguna consulta, no puedes eh, dejar la máquina en movimiento. La seguridad en la fresadora. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero tenemos que conocer todos los mandos, el manual de la máquina y ayudar a sacar el máximo rendimiento a la fresadora. En la fresadora tiene la posibilidad de realizar diferentes formas de piezas planas en revolución, divisiones, ruedas dentadas, ruedas coronas, cremalleras. Es importante estudiar el proceso de mecanizado, tener una hoja de proceso, una hoja de tarea para empezar a realizar este trabajo. Conocer los medios de fijación apropiados, bridas, sujeción, cómo se sujeta la pieza en el plato, cómo se sujeta la pieza en la mesa o en la prensa. Tenemos que reconocer estos accesorios. ¿Cuál es el riesgo en la fresadora? Que la pieza salga desprendida por una mala maniobra, una mala sujeción. La fresa, más conveniente, hay que montarla correctamente y que saber montar la fresa es una práctica que tenemos que hacer en el laboratorio. Y bueno, las fresas, como la fruta fresa, tiene varias protuberancias y en este caso varios filos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de fresas HSS o fresas HM. La forma como se sujetan las fresas, tengo que conocer las portapinzas, los platos, los árboles cortos, los árboles largos. También es importante para tanto fresa como torno el colocar el número de revoluciones que corresponda, conocer las velocidades de corte, los riesgos cuando la pieza sale desprendida es porque no hemos utilizado un número de revoluciones correcto de acuerdo a la dureza del material o de acuerdo al material de la herramienta de corte. Es importante también utilizar el refrigerante adecuado y en una cantidad suficiente. El emulsón o puede ser también que sea con aceite, solamente aceite. No acercar la mano a la fresa cuando está en movimiento, no interrumpir ni limpiarla de virutas. Mira, la figura nos indica son filos altamente cortantes, ¿no? Para la seguridad en la rectificadora, tengamos en cuenta que siempre la muela abrasiva tiene que tener una guarda de protección. La máquina está girando a más de 3.000, 4.000 revoluciones. Evitar una entrada de un contacto brusco entre la muela abrasiva y la pieza. ¿Cuánto tiene que ingresar? Máximo unas 3 micras. Tengamos en cuenta que la sujeción que tiene en las rectificadoras planas es una sujeción magnética, ¿no? La muela, la pieza y la mesa magnética, ¿no? Entonces, aquí tener en cuenta que siempre tienen sus guardas de protección la máquina, los cortes excesivos, más de 3 micras, se corre el riesgo de que la pieza salga desprendida y la dureza del material también, tener en cuenta que no tenga muchas deformidades y que la pieza haya sido fresada. No empezar a rectificar con la máquina en frío, es conveniente tenerla girando en vacío por unos 2 a 3 minutos y luego empezar a mecanizar. Algunas figuras que nos da una idea de qué es lo que no tenemos que hacer para analizar qué es lo que ha faltado aquí y luego lo comentaremos ya en clase, ¿no? Una mala práctica, distracción en el momento que estás trabajando, está haciendo una maniobra y va a encender el otro señor la máquina. Recuerden, un trabajo hecho con seguridad es un trabajo bien hecho. Tarea para la siguiente clase para comentarlo luego.